Hemos sido muy bendecidos todo este año con el Evangelio de Mateo. Nos hemos encontrado con principios muy interesantes, los que hemos estudiado en las casas, en nuestros grupos Crece. Nos hemos encontrado con cosas que nos han sorprendido, ¿verdad? Y bueno, hoy continuamos con este. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 18, Mateo capítulo 18. Y no vamos a estudiar todo el capítulo, lamentablemente no podemos, el tiempo no nos da para eso. Y yo solamente he escogido 4 versículos esta mañana para estudiar de Mateo capítulo 18. Les voy a dar algunas bases para que ustedes puedan continuar con el estudio de Mateo 18 en sus casas, pero por el tiempo no puedo tratar todo el capítulo y solamente me quiero centrar en estos 4 versículos de este mensaje de Mateo capítulo 18. Leamos entonces Mateo capítulo 18. Dice, el más importante en el reino. El más importante. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Versículo 2, Jesús llamó a un pequeño niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y lo que destaca a primera vista de este capítulo es cómo Jesús sostiene a un niño y lo toma como ejemplo para dar una enseñanza. En la Biblia, usualmente nos encontramos que Jesús llama a su pueblo de muchas maneras, Dios llama al pueblo de muchas maneras, y una de las que más me gusta es cuando nos llama hijos, hijitos. Es el nombre más común que encontramos en la Biblia, hijos. Dígale al que está a su lado, tú eres hijo de Dios. Dígaselo ahora al que está al otro lado. Tú eres hijo de Dios. En la Biblia se nos llama hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos de la luz, hijos del día. Se nos llama hijos amados. Y cuando se nos llama hijo, cuando se nos llama hijos, a usted, a su cabeza, ¿qué viene? ¿Qué idea viene? Padre, familia, amor, cuidado, que le pertenecemos a un Padre. Le pertenecemos a un Padre celestial. ¿Usted cree que usted es hijo de Dios? ¿Lo cree firmemente en su corazón? Pero no solamente tenemos este título de que realmente somos hijos de Dios, y eso sería tema para otro sermón, los hijos de Dios. Pero hay otro concepto que también tenemos en las Escrituras y está al lado de hijo, y es este de que somos sus niños. Dígale al que está a su lado, tú eres un niño de Dios. Tú eres una niña de Dios. ¿Y cómo son los niños? Tiernos, inocentes, son débiles, vulnerables, dependientes, simples, torpes muchas veces, ignorantes de muchas cosas, imperfectos. Nos gusta solamente la parte de románticos, lindos, cachetones. Pero también debemos considerar esto, gracias Cindy, vulnerables, débiles, dependientes, simples. Y hoy por unos minutos hablemos de una marca inherente de un cristiano y es el de ser niño de Dios. Así que si quiere colocarle un sermón a esta meditación de esta mañana, colóquele, debemos ser como niños. Debemos ser como niños. Así está bien puesto. Volvamos entonces a Mateo capítulo 18. Todo el capítulo de Mateo 18
todo el capítulo tiene que ver con la semejanza de un creyente con un niño. Es un capítulo muy importante que a veces lo pasamos rápido dentro de nuestras lecturas, pero todo el capítulo tiene que ver con la semejanza de un creyente con un niño. Jesús no quiere que nos veamos altos y maduros, sino que nos invita a vernos como niños y lo que eso transmite. Déjenme decirles que el capítulo 18 del Evangelio de Mateo es otro gran mensaje, otro gran sermón que se comparte en el Evangelio de Mateo. Ya habíamos estudiado algunos de los grandes mensajes de Mateo, del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5 al 7, tenemos el famoso Sermón del Monte donde Jesús enseñó sobre su reino. Tenemos Mateo capítulo 10, que es donde está el gran discurso sobre el discipulado. Tenemos Mateo capítulo 13, la gran enseñanza sobre el reino de los cielos. Mateo capítulo 23, el capítulo que habla sobre el fariseísmo. Y tenemos Mateo capítulo 24 y 25, el gran discurso de los olivos y los elementos alrededor de la segunda venida de Jesús. Pero está también Mateo capítulo 18, otro gran discurso y su elemento esencial: ¿quién es el más importante en su reino? Y Jesús, para dar respuesta a esa pregunta, ¿quién es más importante en su reino?, Él habla de los niños y de la semejanza que debe haber entre un creyente y un niño. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo se divide en 5 partes. Yo se las voy a dar rápidamente, pero como les dije, no voy a tratar sino la primera sección. La primera sección va del versículo 1 hasta el versículo 4 y es la primera selección donde todos los que entran al reino de los cielos deben ser como niños, y es lo que vamos a tratar hoy. Tenemos la sección número 2 del versículo 5 al versículo 9, donde Jesús enseña que en el reino de los cielos a todos se nos va a tratar como niños. Del versículo 10 al versículo 14, Jesús va a discutir que en el reino se nos va a cuidar como niños. Y en la última sección, la penúltima sección, del versículo 15 al versículo 20, Jesús nos enseña cómo se disciplina a un niño. Y la última sección, los últimos versículos del 21 al 35, se nos enseña cómo perdonar como niños. Así que es un capítulo muy interesante. Yo le invito a que esta semana pueda hacer de este capítulo de Mateo capítulo 18 su capítulo de lectura y de meditación en estas diferentes secciones. Pero antes de ir al capítulo 18, a este capítulo y hablar de los 4 versículos de esta mañana, ¿cuál es el capítulo que está antes del versículo 18, Rachel? Muy bien, estaba prestando atención. Okay. Pues, ¿qué está antes del capítulo 18? Pues el 17. Y ahí es importante entender 2 cosas que están pasando. La primera, Jesús está hablando solamente a sus seguidores. Ha dejado ya a la gran multitud que lo estaba siguiendo. Él pasó muchas épocas, muchos meses, años hablando a las multitudes, pero en este momento, en capítulo 17, Jesús se está centrando solamente en sus seguidores, ya no más las multitudes, y a ellos les está hablando específicamente. Los está reuniendo y día tras día les está enseñando principios muy importantes. Y la segunda cosa importante a retener esta mañana es que Jesús ya está pronto a morir. Jesús dentro de un par de meses va a morir. Así que se está preparando para este momento, los está preparando para este momento y les está dando las últimas enseñanzas antes de partir, antes de empezar todo su proceso de crucifixión, muerte y de resurrección, y les está dando unos últimos principios, y ahí está Mateo capítulo 18, uno de sus últimos principios. Ahora sí, pasemos entonces rápidamente a los 4 versículos de esta mañana. Por ahí veo a algunos que ya están cabeceando. Por favor, no se me duerman. No quiero ser el pastor de sus sueños, el predicador de sus sueños. Arrancamos entonces esta mañana
con el versículo número 1. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante? Y arranca el verso 1 diciendo: por ese tiempo. En otras versiones dice: en ese momento. ¿Cuál momento? Mire ahí atrás, Mateo capítulo 17, desde el versículo 24 hasta el 27. ¿En qué momento? Por ese tiempo. En ese momento. ¿Cuál momento? Jesús está con Pedro al lado del lago de Galilea y le dice que vaya y pesque, y que pesque solo un pez, y que en la boca del pez iba a encontrarse con una sorpresa, una moneda, y con esa moneda podía pagar los impuestos. Tremendo. Ay, ojalá me pasara a mí eso, ¿no? Irme a pescar y que pudiera pagar con esa plata que me sale en la boca de un pescado los impuestos. Aquí Jesús, es tema de otro sermón, Jesús está enseñando acerca de la responsabilidad que tenemos los creyentes, los cristianos, como ciudadanos del mundo. Tenemos responsabilidades y tenemos que enfrentarlas. Pero eso es tema de otro sermón. Pero en ese momento, luego, ¿qué dice? Dice el versículo, continúa diciendo el versículo número 1, el versículo 1. Por ese tiempo, ya entendemos en qué tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús. O sea, ese mismo día de la moneda en la boca del pez, ese día los discípulos se acercaron a Jesús y son ellos, no Jesús, son ellos los que le van a hacer una pregunta a Jesús. Son ellos los que van a poner el tema que se viene a continuación. No lo propuso Jesús, sino los mismos apóstoles, y le hacen una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Paremos en esa pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿A ustedes qué les parece esa pregunta? Yo les voy a exponer mi punto de vista, pero alguien me puede decir: ¿qué le parece esa pregunta? A mí, ya que nadie me dice nada, les voy a exponer entonces mi punto de vista. A mí me parece una pregunta muy egoísta y ambiciosa. Han pasado 3 años, casi y medio, de que 12 hombres caminan con Jesús. Caminan, viven juntos, comen juntos, han escuchado sus sermones, y perdónenme lo que voy a decir, y salen con esta babosada. Una pregunta muy atrevida. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Qué vergüenza con Jesús esta pregunta. Jesús les había hablado de muchas maneras, a través de muchos ejemplos. Había pasado muchas horas hablándoles acerca de la humildad como un rasgo importante de los habitantes del reino. Pero no, ellos tenían que salir con esta babosada, con esta pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Lo que Jesús les enseñaba les entraba por aquí, les salía por aquí y nada se quedaba acá. Esta pregunta solamente nos muestra que los apóstoles, después de 3 años y medio de estar al lado de Jesús, seguían siendo los mismos: orgullosos, autosuficientes y ambiciosos pescadores de antes. En este punto del Evangelio, el deseo de los 12 era que públicamente Jesús dijera: ¿quién es el más importante de todos nosotros los 12? Por favor, dilo públicamente. Nos morimos de las ganas por saber quién es el más importante entre nosotros. Los apóstoles no habían entendido el mensaje de Jesucristo. Jesús no vino a plantar un reino terrenal, sino que vino a plantar un reino espiritual.
pero ellos no lo habían entendido y esperaban que Jesús empezara a darle los puestos que según ellos se merecían en el supuesto reino terrenal. A veces vemos a los apóstoles y decimos, ay, tan lindos parecen ángeles, tan humildes. Apóstoles humildes, humildes, para nada. Jesús les acababa de hablar hace un par de días. Cada uno debe tomar su cruz y seguirme. Tomar la cruz y seguirme. Aún eso no se veía venir en las vidas de ellos. Muchos estarán diciendo, uy, Wilson, hoy le está dando muy duro a los 12. Después de otro sermón donde los elevó y nos invitó a ver The Chosen y que mejor dicho, que los apóstoles, etcétera, etcétera. Y hay que ver The Chosen, no se lo vayan a perder. Pero mis hermanos, amigos, cualquier parecido con nuestros días, esta situación es pura coincidencia. Nosotros somos como esos discípulos. Yo no le estoy dando duro a los discípulos, me estoy dando duro a mí mismo. Yo soy como ellos, ambicioso, busco la exaltación personal, que se hable más de mí que de Cristo a veces. Quiero cumplir solamente con mis deseos por encima de los deseos de los demás y de los deseos de Dios mismo para mí. Y no estamos prestando atención y no estamos trabajando en un tema que a veces se nos olvida como iglesia, la humildad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró diciéndole a Dios, hazme humilde? Oramos, Señor, necesitamos trabajo, y es normal pedir por esas cosas. Yo no estoy diciendo que no oremos por eso. Tenemos problemas en el trabajo, problemas familiares, salud, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces pedimos, Dios, hazme un hombre humilde, hazme una mujer humilde. ¿Verdad? Porque cuando decimos eso, decimos, y es que si yo oro de esa manera, ¿quién sabe con qué me va a salir Dios y a qué me va a exponer para hacerme humilde? Pensamos que Dios es así, ¿no es cierto? Porque pensamos que la humildad es una característica que uno dice, hoy no, que la tenga Job, que la tenga Pedro, Pablo, el pastor Andrés que sea humilde. Pero a mí, ay no. Eso de que a veces lo rebajen a uno, porque pensamos que eso es humildad, ¿no? Que lo pongan a uno al piso y que lo traten mal y que eso es ser humilde. No, vamos a ver qué es humildad, pero muy pocas veces usted y yo oramos, Señor, pidiendo, danos humildad, haznos humildes. Se nos olvida que como seguidores de Cristo hay un rasgo importante que debemos tener y es el rasgo de la humildad. Hermanos, somos iguales a esos 12 apóstoles. Vamos al versículo número 2. Ya llegamos a la mitad del sermón. Si alguien está dormido, dígale, oiga, ya por lo menos ponga la atención a la última parte del sermón. Jesús llama a un niño como ilustración y Jesús llamó, y dice el versículo 2, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. La palabra niño que usted ve ahí en este versículo 2 es la palabra paidión, que significa niño pequeño, incluso bebé. Y este niño de Mateo capítulo 18, era un niño no tan pequeño, no tan bebé, era lo suficientemente grande que cuando Jesús lo llamó a él, vino el niño y Jesús lo tomó en brazos. Eso es lo que dice, ampliando esta misma escena en el Evangelio de Marcos capítulo 9, dice que el niño vino y Jesús lo levantó en sus brazos. Y Jesús con este niño en los brazos les va a dar una cátedra a sus discípulos por los próximos versículos. Y la primera lección está en el siguiente versículo, versículo número 3. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y este versículo
y el versículo 4 son el centro de mi sermón esta mañana. La primera lección es esta: la entrada al reino de Dios demanda inocencia infantil. Escuche bien, la entrada al reino de Dios demanda inocencia infantil. Cuidado, no podemos confundir inocencia infantil con comportamientos infantiles. Porque a veces nos encontramos con muchas personas que asisten a nuestras iglesias con comportamientos infantiles. No me saluda, no me miró, No, Jesús aquí no va a exaltar los comportamientos infantiles. Jesús demanda de nosotros como creyentes inocencia infantil. Y en este versículo 3 hay unas palabras importantes que quiero que miremos por un momento. Al final del verso número 3, el reino del cielo. En otras versiones, el reino de Dios. Mateo sí que usa estas palabras en su evangelio: el reino de Dios, el reino del cielo. 32 veces aparecen a lo largo del evangelio. Jesús está diciendo que el reino del que Él les habla, el reino del que Jesús está hablando, es un reino donde Dios gobierna. Es un reino donde se gobiernan con principios celestiales. Es un reino donde se reciben bendiciones espirituales principalmente. Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos. La otra frase importante es una condición para entrar en ese reino de Dios, ahí en el versículo 3. Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados. En la Reina Valera del 60 dice: les digo la verdad, si no cambian, dice en esa otra versión. Y me quiero centrar en esas palabras: a menos que se aparten, si no cambian. Estas palabras en griego es una palabra por allá, no es necesario que la retengan, no van a dejar entrar al cielo porque no hablan griego, ¿no? Pero es importante que cuando uno hace el estudio se encuentre con esas pequeñas frases porque le dan a uno más claridad. Esa palabra, a menos que se aparten o si no cambian, todo se resume en una palabra que es la palabra estrepo, y es la idea de conversión, cambio de opinión, cambio drástico de dirección. Significa que si usted va para allá y se aparta, usted hace este cambio. Cambia de dirección opuesta de donde estaba yendo. Eso significa a menos que se aparten. Cambio drástico e ir en la dirección opuesta. Pedro usa mucho esta idea cuando da su gran sermón en Hechos capítulo 3, en el versículo 19 y el versículo 26, cuando les dijo a los que lo estaban oyendo ahí, acuérdense, estaban en un revolcón, gente de todas las ciudades y de los pueblos cercanos a Jerusalén, y pasó que vino el Espíritu Santo y Pedro se para y da un gran sermón y les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este proceso de apartarse, este proceso de convertirse, de cambiar, tiene que ver con arrepentimiento y conversión. Un principio importante dentro del proceso del reino de Dios. Y como hijos de Dios debemos experimentar arrepentimiento y conversión. Pastor, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es conversión? Arrepentimiento es entristecerse por el pecado y apartarse. Eso es muy importante. No puede usted separar en el arrepentimiento, no puede separar tristeza por el pecado, entristecerse por el pecado, pero hay que abandonarlo. Si usted no abandona, si usted y yo no abandonamos el pecado, no estamos experimentando arrepentimiento a medias.
Remordimiento, gracias por esa palabra. Estamos experimentando remordimiento, pero el verdadero arrepentimiento tiene, nos entristecemos por el pecado, pero lo abandonamos. Y también está el otro elemento, convertirse. ¿Qué es convertirse? Es la expresión de la voluntad que se vuelve por completo del pecado al Señor. Es cuando públicamente decimos, mire, yo tenía un estilo de vida de esta manera, me he arrepentido y me he convertido a Jesús. No a una religión, a la persona de Jesús. Y Él es ahora el Señor de mi vida. ¿Usted ha experimentado arrepentimiento y conversión? Dos elementos esenciales que Mateo capítulo 18, versículo 3 nos está llamando a experimentar. Para entrar en el reino de Dios hay dos condiciones: arrepentimiento y conversión. Pero en el versículo 3 Jesús dice algo más. Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños. ¿Cómo es un niño? Lo dijimos al principio. Los niños son débiles, dependientes, simples, torpes, ignorantes en muchas cosas. Cindy dijo una palabra que me encantó: vulnerables, indefensos. Pero también son espontáneos, sin pretensiones, sin ambiciones. ¿Pecan? Sí. Yo me acuerdo de mis hijos, a los 2 días ya de haber nacido, yo ya veía sus rasgos pecaminosos. Con 2 días de nacimiento. Pero a pesar de su pecado, los niños son ingenuos, son modestos, confían en los demás, no ambicionan la grandeza y el esplendor. Y sigue el último versículo, versículo número 4. Perdónenme, me atrasé. Versículo número 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y la palabra aquí a exaltar en este versículo, último versículo, es la palabra que se humille, humille. El verbo detrás de se humille es la palabra en griego tapeino, que significa, que tiene el significado literal de rebajarse, rebajarse. A los ojos de Dios, aquel que se humilla es a quien Jesús exalta. Quien auténticamente se considera como menor es al que Dios considera mayor. Jesús, hablando con los arrogantes fariseos en su gran sermón del fariseísmo en Mateo capítulo 23, en los versículos 11 y 12, les pega una bofetada y les dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero estos versículos, como cristianos, a nadie le gusta escucharlos mucho. Un llamado a la humildad. Es que cuando yo hablo de humildad, pienso que los demás me van a me van a utilizar como ropa de trabajo. Y por eso no hablamos mucho de humildad, pero eso es una falsa concepción del sentido de la humildad. La persona que no está dispuesta a humillarse como Jesús, porque Jesús nos enseñó el verdadero significado de la humillación. Dice Filipenses capítulo 2, verso 8, y lo cantamos en uno de nuestros himnos: Jesús se humilló a sí mismo.
La persona que no está dispuesta a humillarse como Jesús, Mateo capítulo 18 nos dice, no tiene lugar en el reino de los cielos. Oh. Oh. Para los engreídos judíos que se exaltaban a sí mismos tan altamente como para creer que Dios estaba complacido de que ellos fueran el pueblo elegido por Dios, estas palabras fueron demoledoras. Y vuelvo y lo repito, fueron como una cachetada a cada uno de ellos y de sus principios. Jesús esta mañana nos quiere dejar algo en claro. En su reino se sube más alto cuando se baja. Un niño pequeño no hace ninguna afirmación de mérito, de grandeza, casi nunca. Los niños simplemente se someten con cuidado a sus padres o a las otras personas que los aman, confiando en ellos para todo lo que necesitan. ¿Verdad? Ese es el sentido de un niño. Un niño se somete a sus padres, confía en ellos para todo lo que él necesita. Él es mi papá y mi papá me da todo lo que yo necesito. Recuerdo cuando Nicolás era pequeño y yo decía, necesitamos plata. Y él decía, pues vaya al cajero, papá. Esa es la respuesta de él. Un niño confiado, sí, papá, pues yo necesito, pues, ¿de dónde viene? Pues de usted, papá. ¿De dónde se la va a rebuscar? Pues vaya al cajero. Un niño sabe que no puede suplir sus propias necesidades y que no tiene los recursos para mantenerse él mismo. Así que de manera humilde se acerca a su papá y dice, papá, necesito de ti. Eres el único que puede suplir mis necesidades. Esa es la clase de sumisión humilde de la que habla Mateo capítulo 18. Esa es la humildad que resulta grandiosa ante los ojos de Dios. Y esa es la humildad que Jesús está buscando en nuestros corazones. No se confunda, yo no lo estoy llamando aquí para que lo conviertan en trapero en su trabajo y para que hagan con usted lo que quiera la gente. No, eso no es humildad. La humildad es tener una dependencia total de nuestro Padre Dios. Y es la que Jesús está buscando en nosotros todos los días. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se muestra humilde, sencillo, auténticamente sincero, poco exigente, no egocéntrico, receptivo a todo lo que Dios ofrece y ansioso por obedecer cualquier cosa que el Padre ordene, y tiene una actitud de servicio a los demás. Voy a volver a leer esto porque eso resume lo que es humildad. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se muestra humilde, sencillo, auténticamente sincero, poco exigente, no egocéntrico, receptivo a todo lo que Dios ofrece y ansioso por obedecer cualquier cosa que Él ordene, y tiene una actitud de servicio a los demás. Al finalizar este sermón vamos a orar pidiendo, Señor, haznos humildes. ¿Está usted dispuesto a manifestar estas cualidades? ¿Está usted dispuesto a manifestar una vida sencilla, auténticamente sincera, poco exigente? ¿Qué tal? ¿Qué tal estas cosas que he escuchado de exigirle a Dios? Es que yo oro y Dios tiene que contestarme, y a veces peleamos con Dios porque no se contesta, porque Dios no contesta como nosotros le estamos pidiendo. ¿Quién es usted para decirle a Dios cómo tiene Él que hacer las cosas?
¿Quién es usted para decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me has contestado? Porque todos nos hemos reunido a orar por esto. Tienes que contestarnos de esa manera. ¿Quiénes somos ustedes y yo para exigirle a Dios de esa manera? ¿Es eso humildad? Sencillez, sinceridad, poco exigentes, no egocéntricos, receptivos a todo lo que Dios nos ofrece y ansiosos por obedecer cualquier cosa que Él nos ordene y tener una actitud de servicio hacia los demás. Hoy escuchamos algo muy diferente en esos evangelios modernos que gritan de la autorrealización y el éxito personal, algo muy contrario al evangelio de Jesucristo. Y termino con este último versículo. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como dice la canción, alto, muy alto